tardes a todas y todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por tomarse el tiempo de acompañar a estas dos autoras, haber materializado el esfuerzo de muchos años. Memoria, Justicia y Verdad es un libro necesario, urgente e incómodo socialmente. La mayor riqueza de este libro es que es un diálogo interacadémico entre el derecho y la psicología, y eso hace que tenga una riqueza aún mayor, porque entre las disciplinas hablan solitariamente, pero cuando las disciplinas se unen para abordar un tema socialmente sensible, tienen resultados como este libro que vamos a presentar hoy. Antes de iniciar nuestra charla con las autoras, a mí me gustaría contarles quiénes son ellas. Farideh Jiménez es doctora en Derecho Canónico con maestría en Derecho de Familia de la Universidad de Zaragoza, España, y estudios de Filosofía de la Universidad del Rosario. Es profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Sus temas de investigación se centran en el fenómeno del abuso sexual en la Iglesia Católica, la justicia restaurativa eclesial, los bienes eclesiásticos y el derecho matrimonial. También se desempeña como coordinadora del área de familia en la firma Naranjo Vallejo, abogados en Bogotá. Por su parte, Amparo Jiménez es profesora titular de la Escuela de Gestión de la Universidad de Quebec en Montreal. Hace parte de esa universidad desde el año 2021. Es psicóloga, 2001, gracias. Es psicóloga de la Universidad Javeriana, con especialización en psicología clínica de la Universidad de los Andes, y analista del grupo del Instituto de Análisis de Grupo en Londres. Sus temas actuales de investigación se centran en el desarrollo de metodologías artísticas y de grupo para comprender los procesos de memoria que ocasionan traumas colectivos. Con esto en mente, con estos buenos perfiles, yo quisiera comenzar indagando cuál fue la motivación para tejer narrativamente, interdisciplinariamente, un libro que aborda un tema que socialmente se ha venido haciendo cada vez más visible, pero más visible desde los medios de comunicación y cada vez menos desde la academia. Y a mí me gustaría que cada una de ustedes nos pudiera contar qué las motivó, primero, a hacer esta investigación, pero segundo, a escribir un libro a 4 manos y a concatenar temas que son difíciles de contar y aún más de escribir, porque cuando uno cuenta desde la oralidad se hace más fácil la vivencia, pero cuando se escribe, esto implica hacer un ejercicio, un procesamiento, un razonamiento de mayor cuidado, con mayor claridad, que cualquier público lo pueda entender y comprender. Y aquí creo que está otra de las fortalezas de este libro, y es que cualquiera de ustedes, independientemente de la disciplina en la que ejerzan, ustedes van a leer este libro, lo van a entender, pero sobre todo van a sensibilizarse de un tema que nos ha acompañado históricamente y que Farideh y Amparo muy generosamente desde sus experiencias y experticias lo ponen al servicio de la academia y de la sociedad misma. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Bueno, la pregunta, yo creo que yo estoy en este proyecto porque Farideh Jiménez, quien es mi hermana, me invita a participar en este proyecto, en esta investigación. Yo desde muy lejos, pues yo sí oía que Farideh trabajaba con un grupo de estudiantes en la Universidad de los Andes, más que como expertas, entendiendo, ¿no? Estudiando un tema complejo, difícil,
pero yo los veía estudiando con un grupo de estudiantes, aquí veo a uno de ellos, y teníamos conversaciones maravillosas, pero como desde la sencillez, desde un tema difícil, cómo lo agarramos, cómo lo entendemos, y bueno, yo ya estaban un poco avanzado y me invitan, pues porque soy psicóloga o porque estaba en una facultad estudiamos de organizaciones, y entonces habían preguntas que ellos se hacían, cómo entender instituciones, por qué las instituciones se silencian, por qué se vuelven, digamos, tan contradictorias a la misión misma. Entonces, ese fue, y por supuesto, mi hermana es mi mejor amiga, mi hermana, bueno, es mi compañera de vida, y entonces dije, sí, me va a hacer llorar también. Sí, mi hermana sí, fue mi compañera de vida. No puedo decir cuántos años le llevo yo porque se molesta. Pero desde el colegio, pues nosotros resumíamos los libros, en la universidad también. Yo aprendí de psicología por los textos que ella leía. Ella aprendió de filosofía, porque yo también soy filósofa. Entonces fue mi compañera también en los textos y en el estudio. Bueno, sí, este grupo fue un grupo de estudiantes. Aquí tengo a dos, a Carlos Beltrán, que con él fue monitor mío en Introducción al Derecho. Entonces comenzamos a hacer reflexiones en el tema, pues, del derecho canónico. Él me decía, Farid, yo quiero un tema de investigación, armemos un grupo, ¿sí? Y bueno, comenzamos los dos el proyecto. Él no sabía nada de derecho canónico, por supuesto, ¿sí? Entonces me tocó irle enseñando cómo era el tema, y ya cuando los dos hacíamos grandes reflexiones, él entraba a mi oficina y me llenaba el tablero, porque a él le fascina escribir acá, ¿sí? Y me llenaba el tablero de datos y ahí yo lo dejaba. Bueno, después cuando teníamos la idea muy clara, ¿sí?, que era meternos en el tema de la comprensión del abuso sexual, la idea era comenzar con casos, ¿sí?, para explicar ese fenómeno. Entonces los dos empezamos a estructurar una propuesta. La universidad tenía fondos de investigación y ahí entonces comenzábamos a armar la propuesta y mirar cómo comenzábamos los casos. Después entonces se unió otro estudiante que lo tengo aquí, ¿sí?, Orejuela. Acá también está la mamá, que vino también en representación de la investigación. Y bueno, armamos un grupo inicialmente como de 6, 7 estudiantes, ¿sí? Ya al final, hoy en día, ellos todos están graduados, ¿sí? Ya ellos ya son grandes y ya... Sí, sí. Bueno, entonces comenzamos ese proyecto ya en pandemia. Gracias a Dios nos salió platica, entonces ellos les ponían las responsabilidades y empezamos a trabajar, y ya después pues mi hermana nos iluminó mucho en el campo de la psicología, en el campo de la parte institucional de la iglesia y de la parte de las víctimas. Entonces así comenzamos. Muchas gracias por este contexto tan emotivo, pero sobre todo tan provocador para las nuevas líneas de dirección temática sobre el tema que aborda el libro. Hay un aspecto que a mí me llama mucho la atención en el libro, y es el concepto que ustedes trabajan transversalmente. Si bien no hay una definición como tal, pero ustedes sí manejan un concepto transversal de lo que es el abuso sexual infantil. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo entienden? Pero también me gustaría que pudieran unir esto con la división o separación que uno encuentra entre víctima y superviviente, porque eso creo que es lo que hace un factor diferencial de la manera como se aborda el tema del abuso sexual en el ámbito eclesiástico. Bueno, yo hablo, digamos, desde este recorrido y de este aprendizaje, tal vez de todo lo que leí. En particular, lo primero que empezamos a leer fueron las comisiones de verdad de los distintos países sobre este tema.
y una de esas, uno de los informes que más me llamó la atención por su estructura, por su rigor, su metodología, fue la Comisión Royal Australiana, que tenía pues la definición que en el fondo fue la que nos guió en este libro. Y a mí misma, o sea, cuando yo les hablo, no les hablo como una gran experta, sino como una persona que empezó a estudiar este tema. Y entonces mi primera impresión era, digamos, que el abuso sexual estaba relacionado con, o el abuso sexual era propiamente la penetración, ¿no? El niño es violado, y en gran parte, digamos, la definición de la Comisión Australiana se distancia un poco de esa, por supuesto que esa es una dimensión del abuso sexual, pero es una definición donde amplía mucho más, y al ampliarla pues nos hace entender, digamos, cómo este fenómeno es tan complejo y tan difícil. Por ejemplo, ellos dicen cualquier acto que exponga a un niño a procesos sexuales más allá de su comprensión o contrario a las normas aceptadas por la comunidad. Y habla de comportamientos, no solamente los que todos a veces tenemos en la cabeza, que es la violación, habla también de caricias, de masturbación, de voyerismo, de exhibicionismo, de exposición al niño a la pornografía, y además incluye una definición que tuvimos que trabajar mucho, y es la famosa captación o grooming, que son todos esos comportamientos en donde el perpetrador capta, seduce a un niño para llevarlo a una actividad sexual. Entonces, esa es básicamente como la definición que nos ayudó, digamos, a atravesar estos análisis. Y pues esa es, bueno, y lo otro que también nos gustó mucho, nos llamó la atención, es la diferencia entre víctima y sobreviviente. Entonces, cuando hablamos de víctima y las comisiones, como que el niño es abusado, ¿no? El niño es maltratado, o sea, todo, y el sobreviviente es esa víctima que de alguna manera ha tenido un reconocimiento de justicia, que ha recibido acompañamiento psicosocial, y entonces, digamos, ahí es cuando se convierte en lo que llamamos sobreviviente. O sea, el sobreviviente se diferencia de la víctima en que el sobreviviente ha comenzado un proceso de reconstrucción al ser reconocido, o al tener la justicia, y también el apoyo psicosocial le permite, o le ayuda, o le apoya a construir una vida, como ya lo veremos, porque el abuso sexual acaba con la vida, borra la personalidad de un niño, el yo queda totalmente destrozado, y el niño lo que le queda es un sentimiento crónico de muerte, como lo llama un psicoanalista británico, Stevenson. Hay otro concepto en el campo de la víctima, por ejemplo, en la justicia canónica. En el campo del derecho canónico, pues hay unas normas especiales, ¿sí? Hay un código de derecho canónico que rige a la Iglesia Universal, ¿sí? Entonces, han habido dos códigos, en 1917, el primer código de derecho canónico, y en 1983, que fue promulgado por Juan Pablo II. Ya en el campo penal, hay un libro sexto que se llama Sanciones de la Iglesia, ¿sí? Ese libro fue reformado en el 2021 por el Papa Francisco. Entonces, allí ya hay unos conceptos que los penalistas canónicos han empezado a precisar. El concepto de víctima, que hoy en día es el centro fundamental en la justicia canónica. También está el victimario, que es la persona que comete el delito de abuso sexual, ¿sí? Que para la Iglesia es un pecado y también es uno de los delitos más graves de la Iglesia, lo llaman como delito grabado. Y ya también hay otros sujetos que intervienen en el tema del abuso, porque este no es un fenómeno individual, como lo va a explicar la profesora Amparo,
sino también viene el encubridor. Hay terceros, ¿sí? En unos espacios, digamos, educativos de colegios, ¿sí? Los niños no están solos, los profesores tampoco. Entonces siempre hay unos terceros ahí y ya el Código de Derecho Canónico plantea, ¿no? Otros sujetos, no es solamente el victimario. Yo quisiera volver un poco sobre esa relación entre víctima y victimario, pero sobre todo para que ustedes puedan explicarle a los futuros lectores esa propuesta del enfoque multifactorial que uno encuentra en el libro. ¿Cuál es esa apuesta? ¿Por qué de verdad cobra relevancia ir más allá de esa relación víctima-victimario? ¿Qué encuentra uno en este libro que lo hace diferencial y pensar que no es una simple relación, sino que va más allá del mismo acto? Bueno, claro, bueno, lo primero que tuvimos, el gran reto que tuvimos con Faridi, con los estudiantes, era, bueno, esos casos que empezaban a sonar escandalosos a principios de los años 2000, ¿cómo los escogimos esos casos? Seguramente hablaremos de ellos, pero ¿cómo vamos a analizarlos, no? ¿Qué marco conceptual vamos a utilizar? ¿Qué hacemos con esos casos con tanta información? Y en fin, entonces nos gastamos mucho tiempo en eso y por supuesto encontramos personas conocedoras, en particular en la psicología. Hay una gran autora irlandesa, bueno, en Francia, que han trabajado con las víctimas y con los victimarios en el contexto eclesial. María Keenan, por ejemplo, trabajó 20 años en psicoterapia con estos depredadores. Muy difícil, por supuesto, entender porque ella, bueno, porque trabajar con un victimario, pues no deja de ser complicado en el sentido de cómo alguien puede trabajar con unos monstruos como aquellos, ¿no? Ella ella como otra Marie-Jo Thiel, una francesa, también han trabajado mucho desde adentro, ¿no? Y ellas dos habían hablado de factores fundamentales para analizar, que son factores individuales, factores institucionales. Pues obviamente los factores individuales juegan mucho, generalmente están presentes en estos depredadores o abusadores, o hablamos de dificultades de apego a la intimidad, por supuesto inmadurez psicosexual, problemas de regulación emocional, distorsiones cognitivas, como lo vamos a ver. Una de las defensas y la distorsión cognitiva es, por ejemplo, que el depredador niega la verdad, niega la realidad. Es decir, para el depredador, el niño no es niño. Entonces hay una negación de lo generacional, de la diferencia generacional. Lo mismo los déficits de empatía. No es que no tengan empatía, pero los depredadores no son capaces de ponerse en el lugar del niño en su dolor, y todas las consecuencias de la traición. Esos fueron los elementos individuales. Pero Marie-Jo Thiel y lo mismo esta Keenan habla de, digamos, el problema no es solamente el individuo, sino que hay un contexto que es la institución, y entonces define una serie de factores institucionales que solo se entienden de alguna manera cuando entendemos también, casi todos hablan de la cultura clerical, del clericalismo. El mismo Papa Francisco definía, ¿no?, el clericalismo en sus palabras como la concepción anómala de la autoridad de la Iglesia, donde de alguna manera se ve al sacerdote como figura perfecta, sagrada, y entonces en esa idealización de ese rol sacerdotal, pues las personas que están al lado de él, no, digamos, surge como acuso, ¿no? Entonces facilita el silencio en el tema de la institución.
Por supuesto, otros factores institucionales como las estructuras débiles, fragmentadas, no hay supervisión, no hay apoyo, digamos, formación, y lo constatamos en los casos que analizamos. Y nosotros integramos otro tipo de factores que se llaman los factores de oportunidad. Es decir, no hay abuso sexual si no hay condiciones de oportunidad. Si ese depredador no tiene posibilidad de acercarse a ese niño, y los otros, el último tipo de factores es lo que llamamos los factores grooming o los factores de captación, cuando el depredador crea, es un proceso progresivo y estratégico. Y ahí, digamos, mucha literatura en psicología, porque diferencia, aquí no voy a dar un curso de psicología, digamos, muchos depredadores, pedófilos, por ejemplo, hablan, se ve una de sus causas es la falta de regulación emocional, no pueden contener, digamos, la emoción. En este caso, de este tipo de depredadores, y el grooming no lo permite comprender, hay una estrategia premeditada, porque el grooming es eso. El grooming son un proceso de 5 etapas. Una primera etapa cuando el depredador escoge la víctima, generalmente le escoge un niño vulnerable, un niño que no tiene la supervisión de parte de los padres, luego lo aísla, accede a él, lo aísla, luego viene una construcción de confianza, se gana la confianza del niño, la preparación del abuso, en donde gradualmente introduce contenidos sexuales, para ir normalizando justamente la transgresión de límites, y por último el mantenimiento tras el abuso, donde hay manipulación, miedo, es decir, es una estrategia muy bien estructurada. Ese fue, lo digo porque eso fue una contribución, digamos, del libro, es ese marco conceptual, y con ese marco conceptual nos fuimos a trabajar y analizar esos casos que estaban muy bien documentados. Ahora entremos en materia sobre los casos. Ustedes en el libro desarrollan de una manera muy rigurosa, sensible también y respetuosa 5 casos que uno puede ver que trasciende lo geopolítico y lo georreferencial, porque son casos en Chile, México, Chile y Colombia, que se comparte el mismo caso, México, Austria, y allí a mí me gustaría que ustedes, de manera provocativa, no haciendo spoiler al libro, les cuenten qué patrones encontraron en esos casos, ¿cierto? Si en alguno de esos casos ustedes encontraron una manera diferente de comprender y entender el abuso sexual infantil. Y quisiera también que tal vez finalizaran un poco esta intervención en relación con estas 2 líneas, diciéndonos cuál es ese aporte que hay desde el derecho canónico, desde el derecho estatal y desde la psicología. Creo que ahí, en materia del desarrollo del libro, van a ustedes a provocar aún más a estos lectores a acercarse de la manera como tal vez yo lo hice al libro, y que le abra una perspectiva completamente diferente y rompe estereotipos de lo que consideramos socialmente hablando y culturalmente aceptando el abuso sexual infantil. Bueno, en estos casos, pues las fuentes de los casos, pues fueron muchas investigaciones que hizo el Vaticano, en el caso de algunos, otros pues las normas de derecho canónico, otros testimonios de víctimas que han escrito libros. Se ve mucho, por ejemplo, víctimas de Chile y de México, ¿sí? Que ellos escribieron sus propios testimonios. Entonces ahí fue eso también muy importante, esas fuentes. Voy a repasarles los casos muy concretamente para presentarle a estos personajes. Ya todos murieron, ¿sí? Ellos no están vivos. Primero, Fernando Caradima, México.
Fue un sacerdote chileno, un sacerdote chileno que construyó una fuerte imagen de autoridad y santidad, combinada con rasgos narcisistas, manipulación y ausencia de empatía. Su historia personal, marcada por carencias afectivas, dependencia materna y un abuso en la infancia, se articuló con una necesidad de poder y control, especialmente sobre jóvenes a quienes presentaba la obediencia como vía de salvación. En un contexto eclesial, sin supervisión efectiva, creó una red de influencia y un sistema cerrado donde normalizó el abuso, seleccionando y captando adolescentes vulnerables, aislándolos y sometiéndolos mediante miedo, manipulación espiritual y control total. Su poder se sostuvo durante décadas gracias al encubrimiento institucional, la falta de controles y una cultura clerical que facilitó los abusos. Marcel Maciel, mexicano, y fundador de los Legionarios de Cristo, que constituyó un vasto imperio religioso y económico, sostenido por una imagen pública de santidad y una estructura altamente centralizada en su poder. A nivel personal, combinaba rasgos psicopáticos, una fuerte capacidad de manipulación y una doble vida. Mientras predicaba la humildad, mantenía relaciones con mujeres, tuvo hijos a quienes también abusó. Aprovechó el clericalismo, la falta de supervisión y una amplia red de influencias, incluyendo apoyo en el Vaticano. Normalizó estas prácticas dentro de la organización, garantizando el silencio mediante mecanismos internos de vigilancia y culpa. ¿Quieres saber, George Pell? George Pell, Australia. Fue una figura central de la Iglesia Católica Australiana y del Vaticano, con una sólida formación académica y gran poder institucional que le permitió ocupar cargos de máxima influencia. Su perfil combina una fuerte autoridad, posturas conservadoras y rasgos de rigidez moral, junto con acusaciones de abuso sexual a menores que él siempre negó. Los hechos denunciados describen episodios de abuso en contextos eclesiales, aprovechando su posición de poder frente a adolescentes vulnerables. Estas situaciones se habían visto facilitadas por la ausencia de supervisión efectiva, el miedo de las víctimas a denunciar y un entorno institucional que tendió a proteger a figuras de alto rango. Además, se le ha señalado por encubrir a otros clérigos acusados. Theodore McCarrick fue un influyente cardenal estadounidense que ascendió en la jerarquía eclesiástica gracias a su inteligencia, habilidades diplomáticas y amplia red de relaciones políticas y religiosas. Proyectaba una imagen pública cercana, moderada y eficaz, especialmente en la promoción de vocaciones y recaudación de fondos, lo que reforzó su prestigio y poder dentro de la Iglesia. Paralelamente mantuvo conductas abusivas durante años, establecía vínculos de confianza con familias, niños y jóvenes sacerdotes, a quienes integraba en su círculo cercano, favoreciendo situaciones de proximidad y aislamiento, viajes, residencias en su círculo cercano, casa de la playa. A partir de allí, desplegaba dinámicas de manipulación y normalización del contacto físico y sexual. El último caso se distancia del perfil de los anteriores. Se trata de un sacerdote jesuita de nacionalidad española, pero vivió en Colombia 50 años. Fue una trayectoria marcada de reconocimiento público. Este caso la Compañía de Jesús nos lo encargó a mí y a mi hermana para que hiciéramos una investigación del entorno pastoral, ¿sí? Este padre ya había muerto en el 2017. Las víctimas denunciaron abuso sexual en Chile, ¿sí? Entonces, por eso la Compañía de Jesús me dio para que iniciáramos una investigación para saber si en Colombia se había cometido abuso sexual. El sacerdote duró 50 años y efectivamente en la investigación que hicimos con entrevistas a 14 personas, pues no encontramos ninguna evidencia
de este tema. Pero aquí el caso es muy interesante por esto. Bueno, los hechos relatados por los denunciantes fueron 5 exalumnos del Colegio Jesuita San Ignacio Alonso Valle de Santiago de Chile, habrían sucedido en el entorno institucional de un colegio. El sacerdote jesuita viajaba cada año a Chile, en las primeras partes de su vida. El caso enfrenta 2 problemas jurídicos que son interesantes. El primero es el conflicto de competencia entre 2 instituciones eclesiales, la provincia de Colombia, la Compañía de Jesús en Chile, y pues la provincia de Colombia en Colombia. El primero entonces es el conflicto de competencia de estas instituciones, y el otro es que el sacerdote ya había muerto, ¿sí? Y las víctimas aparecen en forma posterior. A nivel de derecho canónico, pues no se puede iniciar ya ninguna investigación de carácter penal canónica, ¿sí? Sin embargo, las instituciones religiosas deben recibir la denuncia, ¿sí? Y hacer las investigaciones a que haya lugar, y hacer posiblemente asesoramiento a las víctimas a nivel psicológico, apoyo psicológico, y podría llegar a casos de reparación. Estos son los 5 casos. Tal vez para cerrar, aquí es, digamos, los 4 primeros casos, y aquí hay una noción muy interesante que ustedes podrán leerla en el libro, y es una noción que nos ayuda a entender el perfil de esos 4 primeros que Farid acaba de resumir, y es esta noción de masculinidad clerical célibe perfecta. Esa es una identidad, digamos, que fue propia, digamos, que los 4 primeros casos comparten, y no comparte el jesuita. Esos rasgos de tipo de identidad, masculinidad clerical célibe perfecta, generalmente es la que en los casos y en la investigación empírica se ve que son el perfil que pasa al acto. 4 características: idealización extrema del rol sacerdotal, excisión psíquica, vida pública, o sea, hay una excisión, una división que la maneja de la vida espiritual y la vida privada, vida pública y vida privada, sin culpa. Es decir, es capaz de sentirse, ¿cierto?, sacerdote, puro, limpio, hijo de Dios, representante de Dios en la tierra, y al mismo tiempo abusar a un niño, sin culpa. Eso lo hace ese tipo de perfil, ¿no? Tercero, sentimiento de excepcionalidad. Y cuarto, usa el sacerdocio como dispositivo de poder y legitimación simbólica. Lo clave es que estos 4, pues los explicamos, comparten este tipo de identidad. En el jesuita pasan otras cosas, digamos, es más otro tipo de masculinidad. Bueno, no, me gastaría mucho tiempo como explicar esa segunda, pero esta noción es muy interesante, y los casos son muy interesantes para justamente analizarlos a partir de este aporte teórico empírico de las investigaciones como Kennan y como Thiel. Bueno, aquí yo quiero formularle a cada una, desde su nivel de experiencia, experticia y formación, 2 preguntas independientes pero que terminan correlacionadas. Amparo, quisiera preguntarle en ese sentido de los perfiles del abusador. Quisiera que por favor nos contara lo que realmente significa escuchar la víctima. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Porque tenemos definidos los perfiles de quien comete el acto, pero ¿qué significa escuchar la víctima en estos escenarios? Y a Farid, a mí me gustaría, retomando un poco y reaccionando a lo que nos estabas contando de las diferencias que había, que nos pudieras contar en estos casos qué diferencias concretas encontraste entre la justicia canónica y la justicia estatal.
¿sí? Quisiera que cada una pudiera profundizar y creo que ahí sería motivar aún más para que el público se anime a tener este libro y escudriñarlo, leerlo. Entonces, Bueno, con respecto a la víctima, yo debo decir que yo nunca he entrevistado a una víctima de abuso sexual. Mi experiencia con las víctimas fue el trabajo que hicimos en Montreal con las víctimas del conflicto armado. Por supuesto, muchas de ellas, aquí tengo colegas con las que trabajamos en Montreal, porque decidimos voluntariamente soportar el trabajo de la Comisión de la Verdad y entrevistamos ese tipo de víctimas, recibimos un entrenamiento, nos acompañamos mutuamente porque, pues como sabemos, entrevistar a las personas que han sufrido, que han sido, que han tenido que salir del país, que han sido maltratadas, no es una tarea que exige mucha empatía, mucha paciencia, mucho amor y también entrenamiento. Ese fue el entrenamiento que yo tengo a nivel de víctimas, digamos, empíricamente. En el caso de esta investigación, por supuesto, fueron un análisis secundario. Observamos y vimos muchas excelentes realizaciones de películas digamos, mi sensibilidad con la víctima viene de la Comisión de la Verdad. Lo que sí he aprendido con lo que hemos visto, lo que he leído de la víctima de abuso sexual, es que una víctima se toma mucho tiempo y quizás nunca pueda llegar a compartir y a hablar y a liberar la parola, a liberar la palabra, cosa que es fundamental. Yo pienso que en gran parte mi compromiso de haber escrito, de haber participado con Farid y con todo este proceso, creo que las víctimas, la única manera de que destruyan o corten ese sentimiento crónico de muerte es hablar. Es la única manera. Y si no, la vida no hay vida. Eso es lo que quiero para terminar ahí. Bueno, ¿cómo operó aquí la justicia en estos 5 casos? ¿Sí? Entonces tendríamos que diferenciar la justicia canónica de la justicia estatal. Entonces les quiero decir, por ejemplo, en el caso de Marcial Maciel y Caradima, bueno, en todos los casos, menos en el del jesuita, se podría decir que se demoraron muchos años para que la justicia canónica conociera esas denuncias. O sea, las víctimas sí presentaron denuncias, pero ustedes no se imaginan que las engavetaban, ¿sí? Con los obispos de turno engavetaban las denuncias y nunca llegaron realmente a la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. Entonces pasaron, por ejemplo, en el caso de los chilenos, en Chile, pasaron más de 30 años, ¿sí? Para que finalmente se llegara a operar la justicia canónica. Ahora, y cuando llegaba a iniciarse el trámite en materia canónica, pues resulta que la justicia canónica pues va a imponer una serie de sanciones, ¿sí? Pero no son sanciones como las del Estado. Entonces, por ejemplo, la máxima sanción en derecho canónico es la expulsión del Estado clerical, ¿sí? Usted no va a ser más sacerdote. Esa es la máxima. Claro, puede colocar, de acuerdo al canon 1722, pueden imponer medidas cautelares, medidas preventivas. Entonces, digamos, pueden trasladar a ese sacerdote a un sitio, lo pueden cambiar. Entonces, en todos los casos, pues las sanciones fueron así, ¿no? Y en otros casos, cuando ya se inició en el tema de la justicia civil o estatal, pues resulta que en Chile ya el delito había prescrito, no se imaginan, en Chile y en México había prescrito el delito, ya no se podía hacer nada. Entonces ya lo que hicieron muchos de las víctimas en Chile
fue que iniciaron un proceso de indemnización, ¿sí? Para lograr obtener una indemnización por daño, o sea, de responsabilidad civil extracontractual, ¿sí? Y obtuvieron una indemnización cada uno, las 3 víctimas. Hubo más víctimas, pero en este caso habían 2 que ya el delito había prescrito y fueron mayores de edad. Entonces, eso es lo máximo. ¿Cuál es la ventaja hoy en día? Que hoy en día ya todos estos países, inclusive Colombia, se ha levantado el tema de la prescripción en materia penal, ¿sí? Bueno, en materia, entonces, canónica, bueno, es muy interesante el caso de George Pell, ¿sí? Acá mi estudiante es un experto en George Pell. Bueno, en George Pell pasó que fue la justicia, se llevó este tema a la justicia estatal, ¿sí? La primera instancia lo condenaron por abuso sexual de dos niños en el coro, que estaban vinculados al coro. Segunda instancia confirmaron la sentencia. Y pasó algo en tercera instancia, llegó al máximo tribunal de la justicia australiana, ¿sí? Y revocaron la pena por una duda razonable, ¿sí? Entonces, este fue el panorama, digamos, de la justicia estatal, pero lo lindo de Australia es que las cortes sí se tomaron en serio todos estos procedimientos, ¿no? El derecho a la defensa, sí. No sé tú qué quieras decir sobre el tema. Ahora vamos a tener el espacio para preguntas y como ustedes se pueden dar cuenta, poder recoger en tan solo 40 minutos 506 páginas con la rigurosidad investigativa que hay, con el cuidado con el que fue escrito, con el cuidado editorial con el que fue curado también este libro, pues quedan muchos temas por fuera. Ustedes aquí van a encontrar incluso cinco ejes de acción que las autoras proponen. Porque no solo se quedan en la narrativa de los casos, no solamente se quedan desde lo que sucedió en el ámbito canónico y en la justicia estatal, también tiene un componente propositivo. Y aquí yo quisiera hacer la última pregunta a las autoras para darle la palabra a ustedes, y es, ¿por qué cada uno de nosotros debería leer este libro? ¿Cuál es la principal razón? Ya con todo este panorama que tienen de los casos, pero ¿cuál es el propósito que ustedes tendrían para decirle, vea, este libro puede funcionar en su biblioteca, pero más que eso puede funcionar como un libro al cual usted puede venir, instruirse sobre un tema que tal vez a todos nos toca de alguna manera, nos sensibiliza cada vez que vemos una noticia sobre el caso y que estamos porque nos abre el aspecto de diálogo y de conocimiento sobre el abuso sexual infantil? Pues bueno, yo diría que este fenómeno y este trágico fenómeno de abuso sexual no es un fenómeno solamente religioso. Toca, digamos, lo institucional, nuestras instituciones. Es un fenómeno global, es un fenómeno que toca también las familias. ¿Qué pasó con esos padres que dejaron a los niños sin supervisión, que los dejaron internados? No sé, ahí nos toca a muchas instituciones, o sea, somos responsables. Yo creo que estoy diciendo así como muy rápido, pero aquí tenemos una responsabilidad compartida. El Estado, la Iglesia, las familias, el sistema educativo, el sistema de salud. ¿Cuántas enfermeras, médicos vieron niños con síntomas y no dijeron nada? O sea, hay un silencio. El psicoanalista británico habla de la matriz que lo borra todo. Y también habla de, en español decimos, hacernos los de la vista gorda.
y eso está muy presente en todos, digamos. Yo creo que el libro, la idea es, del libro es informarnos, o sea, trabajamos mucho. Claro, esa es la primera, esa es nuestra introducción y estamos trabajando en una segunda parte porque nos quedaron muchas cosas, ¿no? Por decir y por profundizar, pero me parece que es urgente eso porque nos interpela a todos, eso del silencio, porque vemos cosas, yo creo que a todos nos ha pasado que vemos cosas que no tienen, es decir, que no pueden ser, que no pueden ocurrir, pero preferimos hacernos de la vista gorda. Entonces yo diría que por eso. Bueno, yo diría que primero porque somos humanos y tenemos pues una sensibilidad especial al tema de la familia, de lo que es una madre. O sea, nosotros vimos muchos testimonios. Una madre, la madre uno en el caso de McCarrick, ¿sí? La madre uno en el caso de McCarrick. Bueno, McCarrick se volvió amigo de esa familia tenía 5 hijos, ¿sí? Les comenté que McCarrick era un hombre importantísimo en Estados Unidos, fue el obispo de los presidentes, bautizaba a los hijos de los presidentes, ¿sí? Bueno, y este señor, todo diplomático, y que era churro, hermoso, entonces él llegaba allá y le hacía visita a los niños, sentaba a los niños en sus piernas. Los niños comenzaron a decirle tío Ted, tío. Bueno, cuando una vez la mamá estaba en la cocina y vio que este cura le estaba tocando los muslos a los niños, la mamá, a uno de ellos, y entonces la mamá dijo, pero ¿esto qué es? O sea, ella dentro de su mente dijo, esto no es normal, ¿sí? Ella dejó tirada la cocina y le contó al esposo, el esposo no le creyó, y ella fue una de las mujeres que fue una de las primeras denuncias que llegó directamente esa denuncia al Vaticano. Claro, no con la primera, tuvo que insistir muchas veces. Y tal vez ahí para completar eso de la vista gorda, digamos, de lo que dice este psicoanalista, las madres, ¿no? O sea, como la madre vio, bueno, seguramente, porque ese tocar la pierna de su hijo, ella vio todo el problema, ella vio lo que estaba pasando detrás y nunca más volvió ese señor a visitar su familia. En cambio, el padre tocó convencerlo, o sea, es de eso de lo que se trata, que no es fácil a veces ver, digamos, los temas están ahí, pero no, a veces no los vemos o otras veces no les podemos poner palabras a él. Bueno, y yo haría como ya me está acabando el tiempo. Ya se nos acabó, ¿no? Vamos a darle la palabra a estos, pero termina, pero claro. Termino, bueno. El tema es difícil, claro, nos toca mucho por hacer, pero hemos visto senderos de esperanza para Colombia. Por ejemplo, hay un proyecto de ley que está en la Cámara de Representantes donde se quiere proponer una comisión de verdad, ¿sí? Para este caso de abusos sexuales, no solamente en la Iglesia Católica, sino en otros ritos religiosos. Entonces, hay un camino de esperanza. Ustedes tenemos que estar pendientes para ver qué podemos hacer, toda la comunidad, la sociedad, los profesionales, las madres, todo ese tema. Y hay otro camino de esperanza que yo he visto en el Papa León XIV, y es que él está siguiendo los mismos lineamientos de Francisco. Hay una comisión especial, la Comisión Pontificia de Menores, Tutela Minorum, donde ya ellos han elaborado 2 informes, uno en el 2024 y otro en el 2025, donde ya han hecho estudios en distintos países, ¿sí? Y la idea es poder en un tiempo cercano a tener más datos, ¿no? A tener más datos de información del número de víctimas y victimarios en el mundo, porque no son claras estas cifras, ¿sí? Entonces veo caminos de esperanza, pero el trabajo es duro. Gracias. Bueno, entonces, si alguien tiene alguna pregunta, allá atrás voy a pasarles el micrófono. Nuestra amiga. Bueno, muchas gracias. Conozco a Amparo Villafarí desde hace años, soy abogada, doctora en Derecho, y he leído parcialmente el libro. Apenas Farid me lo anunció,
Lo leí por lo menos en la primera parte, con gran avidez, y quiero resaltar el rigor metodológico del texto. En un escrito que soy consciente es muy difícil, se decía en la presentación que es una temática no solamente necesaria, sino incómoda. Y yo quiero decirles, presido el Consejo Nacional para la Cultura del Cuidado de la Conferencia Episcopal de Colombia, que tiene como una de sus responsabilidades dar lineamientos y orientaciones sobre la prevención de los abusos en los entornos eclesiales. Y por eso también esa fue una de las motivaciones de leer el libro. Y lo encontré en un texto objetivo, a sabiendas que estaba siendo manejado desde dos ópticas distintas, la óptica jurídica combinada canónica con el tema, no diríamos estatal, pero de derecho civil, y la perspectiva psicológica. Y creo que escribir a la limón, a cuatro manos, no es fácil, pero lo lograron con un gran acierto y una gran sensibilidad. Ya tendremos ocasión de compartir esos derroteros que ustedes han lanzado. Yo quisiera hacerles dos preguntas. Una, tú me dijiste, Amparo, que ahora se presenta como un nuevo reto, y yo diría, bueno, ese reto, ¿cómo lo puedes concretar? ¿Cuál es la aspiración futura para trabajar en ese tema? Y un poco haciéndolo de una manera, ustedes han invocado la necesidad de trabajar en red, es decir, hacia dónde encaminan, sobre todo teniendo tu experiencia con la Comisión de la Verdad. Y a ti, Farideh, has hablado de un tema que es muy complejo desde el punto de vista jurídico, que es reparación integral de las víctimas sobrevivientes, que incluso la terminología, a veces, incluso para las mismas víctimas, resulta siendo muy difícil de ser aceptada la una o la otra. El Comité de los Derechos del Niño dijo hace unos 5 años que se debía utilizar el paradigma no de la víctima, sino de la dignidad en relación con los niños víctimas. Pero la pregunta que yo quisiera hacerte es, ¿cómo plantear algunos criterios de reparación integral? Quizá no sé si uniéndolos con el tema de la justicia restaurativa, pero teniendo en cuenta ese elemento que han mencionado de sacerdotes fallecidos. Felicito nuevamente a las autoras, a la Universidad de los Andes por esta publicación, y esperamos invitarlas para que ustedes también los puedan compartir a los órganos que tiene la Conferencia Episcopal para presentar las conclusiones de esta investigación. Muchas gracias. Gracias. A ver, de los retos, yo no los tengo como 1, 2, 3, 4, 5 claros. Lo que yo sí siento que después de este trabajo que hicimos, es que me quedó faltando más tiempo para dedicarme realmente a las víctimas. Creo que en los capítulos pues dedicamos a los depredadores de estos 5 casos, el último, la parte jurídica, y solamente escribimos un capítulo sobre las víctimas, y hay muchas más cosas. Yo estoy trabajando con un grupo de la Universidad de Montreal, unos teólogos, psicólogos, terapeutas, los analistas británicos que me han acompañado justamente en entender la dinámica del grupo destructivo, que fue la que explico. Quisiera trabajar más eso, quisiera trabajar más sobre esa dinámica de grupo, y quisiera profundizar más sobre las consecuencias
para la víctima y su reparación, porque también hemos conocido víctimas, bueno, la palabra es como en la Comisión de la Verdad siempre teníamos el tema de cómo decir no, o sea, el tema de víctimas es como que sigue victimizando para toda la vida, pero es eso, quiero seguir estudiando, quiero seguir trabajando sobre eso. Esta experiencia lo que nos da, lo que me han dado son como preguntas y sobre todo conocer unos equipos maravillosos que están trabajando y que quiero acercarme con ellos y ellos conmigo para seguir, digamos, profundizando este tema y cómo ayudamos y cómo nos ponemos, digamos, nuestra investigación y este conocimiento en la reconstrucción de la vida de estas víctimas. Bueno, la pregunta que hace la doctora Ilva, pues es justamente, digamos, va a ser nuestro segundo libro, reflexionar sobre el modelo de reparación integral, que ya fue pues diseñado por el Papa Francisco. Entonces, estamos partiendo de ese tema justamente. Este modelo ya lo vemos en los informes que ha presentado la Comisión Tutela Minorum del Vaticano, el cual incluye reconocimiento del daño, que es verdad y memoria, justicia canónica, sanción a clérigos, responsabilidad institucional, obispos y estructuras, reparación pastoral, que es el acompañamiento a víctimas, garantías de no repetición, seguir mirando reformas normativas, ¿sí? Como medidas ya restaurativas más específicas, reparaciones, apoyo psicológico, espacios seguros, seguir trabajando en ese tema, transparencia, ¿sí? Entonces, este es el camino, nos toca diseñar, o sea, estamos en eso, no lo tengo todavía por ahora muy general, pero la idea es investigar también cómo puede operar acá en Colombia ese tema. ¿Sí? Listo, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por su asistencia, pero yo también quisiera hacer un reconocimiento muy especial, además de las dos autoras, que son las que construyen este nuevo libro, a Adriana Delgado, que está atrás, que hace parte del equipo de Ediciones Uniandes y fue la encargada de curar editorialmente este libro, y a la correctora de estilo Tatiana Grosch. Hicieron, allá está Adriana, no sé si Adri levanta la mano, de verdad que hicieron un trabajo muy juicioso y fue tan cuidado, cada página que Farid y Amparo les entregan a ustedes, Adriana y Tatiana estuvieron al cuidado de que fueran concordantes, que contribuyeran a ese cuidado que ellas tenían en su intención inicial, y pues hacer ese reconocimiento también es válido acá porque es una labor muy de cuidado y es la que muchas veces hace que también estas bellezas editoriales se pongan al servicio de la sociedad académica. Muchísimas gracias por su tiempo, las y los invitamos a que adquieran el libro con descuento de feria. Ay, a mí, Farid me hace unas preguntas que no me acuerdo. El libro está disponible también en su versión digital, pero María, no me acuerdo el valor del libro. Vale 160. Sí, pero está con descuento de feria que es de 144.000 pesos. Entonces, muchas gracias, Farid y Amparo, y bueno, quedamos expectantes al segundo libro.